Bueno, ayer hubo baile y hoy hay cine. Y precisamente sobre el tema pues va a ser Guillermo Rodríguez, experto precisamente en el conocimiento que hay sobre el cine indio, que nos exponga precisamente el tema del cine clásico del director bengalí Satyajit Ray. Guillermo Rodríguez es, como sabéis, director de Casa India. Ayer, no Casa de la India, el tema de la India o de India es un tema un poco controvertido. Ayer nos expuso grandes líneas lo que era esta institución y precisamente él es el encargado de introducirnos al mundo del cine. Pues muchas gracias de nuevo, Gonzalo, a ti y a todo el equipo de esta universidad. Bueno, tanto por organizar este ciclo, esta semana cultural, como por apostar y seguir apostando por la India. Y estoy seguro que vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos y a través de ese convenio que hemos hecho. Y así esperamos también podernos ver más. Yo recuerdo la última vez que estuve aquí, en otras jornadas que hizo sobre literatura india que organizó Gonzalo con no sé si recuerdo, otro departamento de lenguas, ¿no? Ahí hablé sobre la novela india contemporánea escrita en inglés. Y bueno, pues hoy me pidió Gonzalo que hablara de un tema tan amplio que en 30 minutos vamos a ver cómo lo condensamos. Arte y mercado en la India de la India, en el cine de la India, de Satyajit Ray a Bollywood, que precede a esa proyección que vamos a ver de Pater Panchali, película del año 55, que es la ópera prima de Ray. Y en este sentido, pues yo creo que como prólogo a esa película que vamos a ver, que es una joya de cine clásico, no solamente de cine. Si alguien puede cerrar la puerta o un poquito. Gracias. Es una joya, pero hay que contextualizar el cine de Ray, ¿no? Se ha oído hablar mucho del cine de la India, últimamente también este término Bollywood que vemos ahí, ¿no? Que se pone este juego con Photoshop, como se pueden hacer muchas cosas, pues no nos extrañará ver algún día esto en Los Ángeles, ¿no? Bollywood en lugar de Hollywood, ¿no? En primer lugar, pues como hay muy poquito tiempo, voy a utilizar la técnica cinematográfica, ¿no? En la que se usan mucho la elipsis y el resumen en cine, es lo que se utiliza mucho, y también los primeros planos, y luego el primer plano en Satyajit Ray, y luego nos alejamos y vemos un poco más la panorámica. Y por ello voy directo al grano. Yo creo que la película es una experiencia estética en sí. Tampoco quiero hablar mucho de la película, pero sí que me gustaría hablar de Ray dentro del siglo XX, del cine de la India, cómo se le percibe, bueno, pues cómo podemos entender esa figura que es realmente un cineasta renacentista en el sentido de tan polifacético y un genio que uno de los genios del siglo XX que ha dado la India, ¿no? Satyajit Ray nació en Calcuta en el año 1921, sabes que es bengalí, y ya formaba parte de una familia en la que, bueno, pues cada miembro de la familia hacía como mínimo 3 o 4 cosas creativas a la vez. El abuelo era astrónomo, astrólogo, músico, fotógrafo ya. El padre fue una persona que se dedicaba a escribir historias para niños, escribía cuentos, chistes, porque por cierto, el hijo de Ray, Sandeep Ray, ha seguido esta vena, ¿no? Escribe cine documental para niños. Y el joven Ray, pues como todos los jóvenes en la época en la que le tocó vivir esa transición, movimiento independentista en el que para tener una buena educación, pues, y tener un estatus, de alguna manera la élite tenía esa ventaja de poder, la élite social o clase media alta, el poder estar expuesto a lo mejor que daba Oriente, lo mejor que daba la India, y quizás la educación también occidental, ¿no? Entonces, para él, pues, la educación en lengua inglesa, aunque entendía bien el bengalí,
era importante, pero como dicen muchos de sus ensayos y memorias, él no era consciente de lo importante que era la tradición y sus raíces hasta que no fue a visitar o hasta que no fue a estudiar en Bellas Artes en Santiniquetan, la universidad creada por Tagore. Era uno de los ideales, francamente, de Tagore y bueno, pues de todo aquello que se llama the Bengali o the Indian Renaissance, de los intelectuales de finales del siglo XIX, querían tomar lo mejor de Occidente y de Oriente en cuanto a la educación y los principios bueno, también sociales, ético-morales, todo ello a través de una educación que los que tuvieron la suerte, pues se puede decir que era una educación bastante única y especial, porque tenían una visión, los afortunados como Ray, que crecieron en un ambiente así tan rico, ¿no? Pues una perspectiva tan amplia de tantas esferas y tantas tradiciones culturales, que solo después se dio cuenta de lo importante que fue para él. En ese sentido, pues vamos a ver lo que quiere decir esto, ¿no? Es uno de los ejemplos, pero podríamos citar muchos otros escritores, artistas, pintores que tuvieron esa suerte, ¿no? De tener una experiencia o una educación tanto en lo mejor que en esos momentos, bueno, lo mejor en lo que en Calcuta se podía estudiar, ¿no? Los centros educativos de aquel momento los mejores, pero también en un encuentro con las tradiciones y las raíces. Primero estudió económicas, luego a su madre le pareció que tenía que conocer mejor su cultura, porque era bueno, pues un joven bastante anglófilo, o digamos que no prestaba mucha atención a su propia literatura o incluso a la propia lengua bengalí, y decidió que lo mejor era introducirle al mundo de Santiniquetan. Entonces lo llevó ahí. De hecho, Ray en algunos de sus ensayos habla de ese encuentro, ¿no? con Tagore, porque su familia y su padre le conocía personalmente a Tagore, cómo llevaban ahí, bueno, pues lo que recuerda a esa figura, pues hace la reverencia de tocar los pies y todo esto tan misterioso a la vez para un joven que llegaba ahí, ¿no? Y no sabía que se iba a encontrar en Santiniquetan. Y en Santiniquetan lo más importante y lo que tuvo mucho impacto en la vida de Ray es el encuentro con la pintura, aunque para él no era su vena más... él no recuerda, y en una entrevista lo dice, que fuera una fascinación. Él iba un poquito como por obligación ahí, y fue más importante quizás la influencia que tuvo el estar con grandes maestros, pintores muy importantes en cuanto a la percepción de lo que era la estética. La estética que en esos momentos tenía pues en el movimiento de la pintura bengalí en esos años había mucha influencia también de la pintura japonesa y china, y a través de los pintores Vinod Bihari Mukherjee y Nandanal Bose aprendió a entender una forma de expresarse que resume muy bien una frase, y dice: mínimas pinceladas aplicadas con máxima disciplina. Esto podría ser claramente también aplicable a mucho de la caligrafía, ¿no? japonesa o pintura japonesa. Y otra frase que dice: calma por fuera y fuego por dentro. Yo creo que calma por fuera, fuego por dentro es una frase que podría aplicarse muy bien a la película que vamos a ver luego, donde aparentemente no pasa nada, es todo muy lento, y bueno, pues hay una expresividad que a veces, junto con la música de Ravi Shankar, pues realmente nos prende, es como un fuego interior de los personajes y su expresividad. Como he dicho, esa influencia para él fue clave. Él de hecho hizo un documental sobre estos pintores bengalíes, y luego también hizo un documental sobre Rabindranath Tagore, que es difícil de ver. Nosotros lo tenemos en casa de la India, si alguien se quiere acercar, no sé si se puede hacer préstamente bibliotecario también por la universidad. Hizo un documental en casa, se también lo tiene.
Y Tagore siguió, bueno, fue una influencia sobre todo porque él dedicó algunas de sus películas tan basadas en novelas y en historias cortas de Tagore. Estamos todavía en Rai, joven Rai, no se ha dedicado a hacer cine todavía, está dedicándose a, bueno, experimentando con la pintura. De hecho luego se convirtió profesionalmente en diseñador gráfico, y siendo eso, diseñador gráfico profesional que dibujaba, pues hacía diseños de anuncios, publicidad y todo esto, siempre le había fascinado mucho el cine. Él había visto cine mudo, y luego cuando empezaron a aparecer los primeros talkies, ¿no? Las primeras películas con sonido y diálogos, siempre le había fascinado mucho más que la pintura. De hecho, él dice que la pintura fue una cosa que se encontró con ello, pero siempre el cine le había fascinado. Y en su vida profesional, pues siempre, de alguna manera, el cine de Renoir lo recuerda él, ¿no? Y el cine también es el neorrealismo italiano, pues De Sica y otros, pues le influenció, es lo que él vio y lo que más quizás se asemeja al cine que llegó a hacer él. Siempre le pareció, bueno, pues que el cine comercial, pues de Bollywood, que ahora veremos el concepto de dónde viene, no le atraía mucho. Para Rai el cine tenía que servir para mostrar una nueva conciencia social. Fue un visionario en este sentido, y algunos lo llaman el Renoir indio, bueno, muchos apelativos. Las técnicas de su cine, de los años, lógicamente hay una influencia también. El Hollywood de los años 30 y 40 no se podía escapar a nadie, ¿no? Pero desde luego que se acerca mucho más al cine europeo que al cine americano. Hay una cuestión también que hay que entender. Cuando hablamos de cine indio, aquí estamos hablando lógicamente de cine de autor, ¿no? El cine de autor con mayúsculas. El quizás de los, tuviéramos que nombrar pues hay un número de cineastas que han existido, que hacen cine, lo que era cine de autor total. O sea, este genio creador de Rai le llevó incluso a componer la música de sus películas, a dibujar los carteles, a hacer los vestuarios, los guiones, todo, o sea, eran tan polifacético. Y otro aspecto muy importante, la importancia que daba la música. Desde pequeñito también le fascinó la música clásica. Él tenía la suerte de poder escuchar música clásica occidental, y para él la música era muy importante, y estudió música clásica occidental. En la India muy pocos estudiaban el sistema occidental de música, incluso músicos muy conocidos. Ravi Shankar es uno de los pocos, no saben escribir o leer música, ahí no se escribe la música. Y él sí, bueno, pues esa formación que tuvo, ciertamente occidental también, pudo aprender música y luego escribió las partituras de muchas de sus películas. Pero su primera película, Pater Panchali, él la tenía que hacer los fines de semana. Prácticamente, bueno, pues casi se arruinó. De hecho pudo terminarla con la ayuda de otros empresarios, y también algo de ayuda occidental. Él como profesional se dedicaba a hacer anuncios, y fue esa primera obsesión. Él sabía que tenía que hacer esa película, que terminó en el año 55, ¿no? Y esa película que veremos, la primera película de Rai, Pater Panchali, formó parte luego de una trilogía que se denomina la trilogía de Apu, que terminó en el 59, es decir, que le siguieron otras dos películas, que serían Apu Sansar y la tercera, Pater Panchali, Apu Sansar, Aparajito. La segunda es Aparajito y la tercera es Apu Sansar, terminada en el 59. Y veremos, eso no hace falta que lo introduzca, es un cine realista, cine social. Incluso muchos le criticaron en la India por vender pobreza. Él lo que quería era mostrar la otra cara de la India de una manera, a través de las emociones. Fue muy importante para él, no sé si
algunos de ustedes o vosotros han visto la actuación de ayer, la demostración de Mónica, la teoría de las 9 emociones, Navarrasa, es decir, era muy importante crear a través de estos personajes, sin demasiados diálogos a veces, utilizando elementos visuales, situaciones y la música sobre todo para crear una emoción, una emoción que podría ser pues de desamparo, de odio, de asco, de las emociones en su estado más puro que a través de las artes escénicas se pueden elevar a una experiencia comunicativa. Para él era muy importante esa comunicación con el observador, en este caso la persona que veía la película, una experiencia estética que se podía producir pues, aunando una serie de elementos y estaba ciertamente basado en la teoría estética de Natyasastra, de las 9 emociones que permiten crear un todo a través de un viaje que necesariamente requiere de unos elementos como estéticos, pero que no tiene por qué ser extravagante y no tiene que ser costoso una película. Él pensaba que lo importante era la expresión de los personajes. Hay que tener en cuenta que esto lo hacía cuando otras películas comerciales utilizaban una serie de elementos técnicos y visuales muy imponentes, y es la otra cara si queremos, de esta teoría estética que otros la han interpretado de otra manera, ¿no? Ahora veremos un poco en el cine comercial donde lo exuberante, la estética, digamos, de los estudios cinematográficos de Hollywood tuvieron una influencia muy importante en algunos estudios de Bollywood, y todo lo grandioso pues intentó llevar a un cine muy épico en los años 40 y 50 en la India. Pues para él los héroes eran esos pequeños personajes, ese campesino, ese niño, esa niña que luchaba por salir adelante, y de hecho en esta película se ven las dificultades de una familia para salir adelante y sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues Echeverría tuvo un clamor, una crítica muy positiva, y tanto en Cannes como en otros festivales se celebró a Ray como ya desde bastante joven como un talento nuevo, ¿no? En el 92 se le dieron el Oscar a la trayectoria artística, que fue también el año que falleció, y creó 36 películas, cortos y documentales, una producción bastante amplia, y escribió también ensayos, publicaba mucho en periódicos, y su labor de alguna manera la ha retomado el hijo Sandeep Ray, que hace documentales y cine para niños. Y vamos a intentar, esto es un poco, aquí termino con un poco sobre esa introducción a Ray. Vamos a intentar traer a Mallorca una exposición que hicimos en Valladolid, que habla de Ray en todas sus facetas. Es la primera vez que se hizo una exposición sobre esas diferentes disciplinas de Ray, ¿no? Entonces, luego si alguien se quiere acercar, los carteles que diseñaba, algunos son joyas, una maravilla, y luego era Ray como fotógrafo. Aquí hay algunos carteles, en los que introdujo también todo un estilo nuevo que luego en el cine bengalí, incluso la forma de vestuario, le siguieron muchos cineastas, y la influencia fue tremenda. La influencia de Ray en el cine bengalí, sobre todo en el cine de la India, en muchos autores, fue muy importante. Tanto es así que en los años 70 nació, algo que se llama en la India Parallel Cinema o New Cinema, con autores como Shyam Benegal, Adur Gopalakrishnan. Shyam Benegal, que era de Andhra Pradesh, pero luego se trasladó a Bombay, y Adur Gopalakrishnan en Kerala, y en el propio la región de Bengala, pues Mrinal Sen y otros autores. ¿Qué era este Parallel Cinema y por qué se llamaba Parallel? Pues el nombre ya lo dice, el cine paralelo. El cine producido en Bombay
a partir de los años 40, ya desde los años 30, existía el término Bollywood. Lo que pasa es que en los años 90 se ha asumido un papel completamente diferente gracias a la globalización. Entonces aquí pasamos un poco a esta presentación y ahora veremos esa singularidad del cine de la India, ¿no? Hemos podido, hemos hablado de la importancia de Ray como pionero en el cine bengalí, pero él era una excepción, porque realmente fue el pionero del cine social, el cine realista. A grandes rasgos, podríamos decir, sin ningún lugar a duda, la India es el productor más importante del cine de la India, del cine a nivel mundial. Produce más de 1000 películas. No todas estas películas, es más, quizás solamente el 33 o 38%, según diferentes estadísticas del cine, se produce en Bollywood. Mucho de ello es cine comercial de otras regiones de la India, como sobre todo el sur de la India. Se producen más películas en Hyderabad y en Madras, es decir, en lengua telugu y en lengua tamil, que en la propia lengua hindi, que es la lengua mayoritaria, sobre todo en el norte de la India, la lengua oficial, cooficial junto en inglés. Y esto es muy importante, el Estado no tiene ningún papel en la producción de cine comercial, es decir, aquí en Europa estamos acostumbrados a un sistema de subvenciones, hay una industria propiamente dicho, como decía un crítico importante de cine. Existen quizás solamente 2 o 3 industrias de cine en el mundo, Hollywood, la India y quizás también el cine de Japón, aunque ahora también está bastante en crisis. ¿Esto qué significa? Ahora lo veremos, pues que el cine de autor, los cineastas que quieren hacer autocine lo tienen bastante difícil, mucho más difícil que en Europa casi. Y quizás es también uno de los pocos países del mundo donde el consumo de cine de Hollywood no supera el 10%. Aquí en Europa, en muchos países es todo lo contrario. Tenemos un panorama en el que, un 80 y tanto por ciento, a lo mejor, Francia es la única excepción que tiene un porcentaje de consumo de cine, de una cuota de mercado de cine autóctono mayor que el cine a lo mejor español puede tener en España o el cine alemán. En la mayoría de los países europeos, pues 80 y tanto por ciento del cine que se ve es cine americano, ¿no? Aquí no, solo algunos grandes éxitos como Titanic o Spider-Man 3, que rebasó durante muchos años. Titanic fue la película de Hollywood que más público había obtenido en la India y la ha superado recientemente Spider-Man 3, sobre todo por las tácticas y de marketing utilizadas, ¿no? Porque es un tipo de película que viene con videojuegos, con regalos, con todo un merchandising que fue una invasión realmente. Y otro factor muy importante, Hollywood se está aliando con Bollywood. De hecho, Ambani, que es el propietario de Reliance y otras compañías, ha comprado DreamWorks, y los estudios de Hollywood o están siendo comprados por los indios o están empezando a hacer productos solamente para el mercado indio. Al mismo tiempo, claro, porque hay un mercado, 1.200 millones de habitantes, no todos ven cine, lógicamente, pero hay una red, hay A, B, C, hay diferentes categorías de cine. La categoría las grandes urbes, pero donde más también cine se ve es en la categoría B, en pequeñas y medianas ciudades, porque el mercado es tremendo, son todo factores comercial, ¿no? Y hay también un nuevo género, eso lo veremos luego, de cine Bollywood, que cuando hace una gran superproducción, pues una superproducción en la India es de $2 millones para arriba, pues hacen 2 versiones. La versión larga, que echan suele ser 3 horas o así, que la echan en los cines de la India, y la versión un poco abreviada, 2 horas y pico, 2 horas y 15, 20, para exhibirse en Estados Unidos, Inglaterra, Australia, sobre todo en aquellos países donde hay mucha población india, ¿no? En la diáspora india. Importante señalar, ahora lo veremos, la diversidad de lenguas, o sea, por qué hay un cine
comercial que no es cine de Bollywood, pues porque hay otras lenguas que producen hindi, producen cine importante, ¿no? Sabéis que la India tiene muchas lenguas reconocidas, según la Saginda Attack Academy 25, y de estas, como ya hemos dicho, el propio cine bengalí, ¿no? Cine de raíz en lengua bengalí, y quizás las lenguas cinematográficas o que se ven en cine comercial, aparte del hindi, el segundo sería, bueno, el segundo no, el que más en telugu que en hindi, pero en cuanto a impacto en toda la India, el cine en telugu, tamil, telugu es del estado de Andhra Pradesh, tamil, el estado de Tamil Nadu, Kannada, del estado de Karnataka, y Malayalam, el estado de Kerala. No todas estas regiones han tenido un cine de autor con mucho éxito, algunos sí, pero siempre sobrevive gracias a, bueno, pues, al apoyo que reciben a lo mejor más de algunos benefactores que no son el Estado, que permiten que pueda haber cine de autor. Ahora vemos cómo el cine de autor empezó a veces también a mezclarse con Bollywood. Y el cine popular indio tiene un lenguaje único. Si habéis visto alguna vez una película de Bollywood, pues el estilo narrativo, ahora vemos algunas características, la forma de contar una historia, esos números musicales, o sea, no tienen nada que ver con una película como la conocemos en Europa o en España. Y aquí algunos de esos rasgos. La convención narrativa, bueno, no es lineal, se asemeja más a una forma de contar una historia como en el folclore, tiene mucha influencia del folk, de la historia de los cuentacuentos, los narradores, los juglares, contaban una historia y se paraban, hacían una digresión y volvían, y bueno, pues era más circular, ¿no? La forma narrativa. No funciona como la catarsis de Aristóteles. Ahí lo decimos, ¿no? Se han inventado de todas las formas, absorbe todo. Bollywood, estamos hablando de Bollywood, ha absorbido todas las tendencias. Hollywood, el cine, las artes escénicas, folclore, la forma de contar una historia tradicional, las danzas y estéticas clásicas también de la India, todo aparece, hasta el flamenco. Se puso de moda en el año 60 introducir numeritos que tenían esa influencia latina o flamenco, ¿no? Y también, lógicamente, la tradición oral, ¿no? Las epopeyas, el Ramayana, el Mahabharata, tiene mucha influencia, y bueno, pues el Mahabharata es un gran compendio de historias. Pues, es decir, que tú puedes entrar en una película india, que ahí es un fenómeno social, más que ir al cine, pues es pasar el día entero, ir con la familia, llevarse las chucherías, toda la comida. Si ha ido alguna vez a un cine en la India, hacen unas pausas, la gente se sale, pero no solamente las pausas, sino en medio de la película te puedes salir, volver a entrar, porque como la historia no es lineal, más o menos es, bueno, hay malo y hay bueno, bien, como ellos dicen siempre hay love films, ¿no? de acción, de guerra o comedias, ¿no? Pero en una misma película puede aparecer todo, no existe el género como tal, puede aparecer todo, porque de alguna manera también es eso, también está basado en crear emociones, en el Navaras, las 9 emociones. O sea, te puedes encontrar en una película que es de terror, pues a lo mejor todos esos estados anímicos diferentes. Y no importa mucho si ya has perdido el hilo, te sales fuera, pierdes 20 o 30 minutos de la película, te vuelves a enganchar. Las películas están hechas así. Esto es muy curioso porque es una anécdota que no sé si te la he contado, Gonzalo. Todos los años hacemos una semana de cine español en la India, y en una de estas proyecciones en Hyderabad, pues echábamos una película de Inés París. ¿Cuál era? La de Shakespeare, una cosa con Shakespeare y Cervantes o algo así, una historia que hizo Inés París, que es una comedia. Sí, Guillermo y William. Bueno, pues sí, es un supuesto encuentro entre Shakespeare y Cervantes, ¿no? Entonces, presentar la película, Inés salí fuera a la cafetería y tal, y algunos de los alumnos de cine que se había encontrado con ellos antes y tal,
estaban ahí también tomándose un chisme con nosotros y ella les preguntó, bueno, ¿pero qué pasa? ¿No os gusta la película? ¿No ibais a quedaros a ver? No, nos está gustando mucho, sí, nos está gustando mucho la película, pero bueno, estamos aquí tomando, haciendo una pequeña pausa. O sea, estaba en la cafetería y sí, nos está gustando mucho la película. Entonces ahí tomando, se había salido a tomar un café, a tomar algo, porque es una costumbre tan habitual, bueno, pues así fue, ¿no? Entonces le sorprendió mucho eso. Y bueno, aquí ya lo he dicho, teatro clásico, folclórico, cine de esa amalgama, esa forma híbrida de absorber de los diferentes lenguajes. Y como he dicho también, esto ya lo he mencionado, no se puede, esto nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, Bharata es el autor, se cree que es el autor de Natyasastra, ese tratado sobre lo que es crear emociones a través del arte escénico. Se utilizó es como el tratado de la teoría estética india, que pues aunque tiene puntos en común con la poética de Aristóteles, pues no se basa en la catarsis y en esa liberación o esa purificación, ¿no?, de la que habla Aristóteles al final en la historia narrativa. El cine popular, estamos diciendo, es pues que no hay género, ya lo he mencionado, se utiliza todo tipo de la música como parte de la narrativa. La énfasis es en el espectáculo, cuanto más presupuesto tenga y sobre todo cuantas más estrellas, porque es un star system. Ahí el 50% del presupuesto se va a pagar una estrella americana, una estrella de cine. Si no tienes una estrella en una película, no va a tener éxito. Y el marketing ahora es tan importante que la primera semana, también en el cine occidental, ¿no?, pero los 2-3 días, si ha tenido ese éxito y salen los periódicos porque hay una estrella y entrevistas, tendrá éxito la película, si no, no tendrá. Es melodramático, es antirrealismo, es todo lo contrario al cine realista, o sea, es una evasión pura y dura. La gente va ahí porque quiere escapar de las dificultades de la vida, de la dificultad de vivir en ciudades como Bombay y Delhi, y va ahí para evadirse, es una evasión completa, ¿no? Son largas, más de 3 horas, y bueno, todo está exagerado, la hipérbole, etc. Y el término Bollywood, como decía, aparece en 32, pero se usa a partir de los años 70, es el juego de palabras entre Bombay y Hollywood. Hay ciertos problemas con la palabra, estaba muy mal visto, sobre todo en los años 80. Hay gente que no le gusta nada el término, está asociado a un cine, a un cine poco estético, de poca calidad. En los años 90, pues gracias a la globalización se puso de moda todo esto de danzas Bollywood, y mucho tiene que ver también que la diáspora india, la población india en Estados Unidos y en Inglaterra tenía cada vez más peso en la sociedad, y pues un estatus no de mero inmigrante, y con ello también todo el tema de Bollywood ayudó a darlo a conocer. Entonces ahora hay dos campos, hay gente que dice que usémoslo, que es una fórmula de marketing importante, y los que hacen cine serio e incluso cine comercial que no es de Bombay están en contra, porque se parece como que lo único que hay en la India es cine Bollywood, cuando hay una diversidad tanto de cine comercial como de cine de autor mucho mayor de lo que dice la palabra. Ahora pasemos al otro cine, y me quedan muy poco, 3 o 4 minutos. Pues aunque Bollywood es un cine que hacen para toda la India, porque luego doblan las películas, se lo hacen en hindi, lo doblan al tamil, lo doblan a los grandes éxitos, lo doblan al cine regional. El cine regional en otras lenguas no lo doblan al hindi necesariamente, o sea, a la inversa no es así, es un sistema un poco jerárquico, ¿no? Cuando dice, no tiene base, o sea, no tiene raíces, como dice un analista sociólogo, que lo que une a la India, hay 3 cosas que unen a la India, ¿no? Que son pan-indias, como pan-indian. El cine Bollywood, porque precisamente cuando ves una película de cine Bollywood, muchas veces, aunque las localizaciones puedes decir, esto es Rajasthan, esto es Cachemira, pero no usan historias que estén demasiado arraigadas a un pueblo o sea, todo lo que pueda limitar y restringir y que a lo mejor solo pueda entender personas que viven en un determinado estado, lo eliminan, lo hacen lo más amplio posible, ¿no? Como decía, lo que une a la India, decía un autor crítico, pues es el Bollywood, cricket y las telecomunicaciones, los ordenadores. Ahora es lo que une a la India, ¿no? La tecnología. Esto ya lo he mencionado, los 4 idiomas, cine popular, hindi y cine regional. Realmente,
cuando alguien hace cine de autor en la India, que rechaza pues, las canciones, los bailes, es un acercamiento realmente a la realidad, está compitiendo, o sea, un director de cine de Kerala, por ejemplo, que hace una película de autor, como hemos tenido ahora un ciclo hace poco, que a lo mejor podemos traer aquí, de Adurgo Balakrishnan, está compitiendo con el cine comercial de su propia región, es decir, en el caso de Kerala, con el cine comercial en Malayalam, está compitiendo con las películas en cartelera, con las películas rodadas de Bollywood, cine comercial en hindi, y está compitiendo con aquellas grandes superproducciones de Hollywood que también llegan. Entonces imaginaos la dificultad que tiene un realizador, ¿no?, de cine de autor. Y ahora solo termino con algunos nombres, y ya he mencionado que el cine de Bengala y el cine de Kerala, que no, aunque no los únicos, son los que más proyección internacional sí que han tenido como cine de autor. En el cine bengalí con Satyajit Ray como padre del cine de autor, y después de Satyajit Ray pues tuvimos a Ritu Kathak, muy importante también, y Mrinal Sen. Hay más, pero estos son los más conocidos. También pues algunas de esas películas se pueden comprar por Amazon.com, pero en Casa India las tenemos, en Casa Asia muchos también. Y luego se produjo otro fenómeno interesante de cineastas que hacían un cine de calidad producido por productores, o sea, que sabían contar una historia y para los cuales la historia era importante, pero pues aliándose con productoras de Bollywood, ¿no?, como Gurudat, que es un cine que se puede ver, Bimal Roy, y el propio Shyam Benegal, que ha hecho un poco de todo, ha hecho películas de realismo social y también ha hecho cine comercial, pero de calidad. Y es un poco hacia lo que esperemos que vaya ahora. Hay jóvenes directores en la India, como Ritu Parno Ghosh, Sangeeta Datta en Londres, por ejemplo, y que no son autores que han crecido en Occidente, como puede ser Deepa Mehta, que en Canadá, la autora de Agua, la trilogía está Agua, Fuego, desde Canadá, aunque sus temas son indios, o la propia Mira Nair, ¿no?, que vive en Nueva York, Las bolas del monzón, todas estas películas, Kama Sutra, Salam Bombay, pues, que empezó como documentalista, pero se ha formado en Estados Unidos, ¿no? Ahora toda una generación nueva, Sunita Taporevala, que es la que rodaba, la que hacía de cámara, de Mira Nair, hace un cine ahora fantástico, ¿no? Y termino con esta frase que es de Kurosawa: el no haber visto el cine de Satyajit Ray es como vivir en el mundo y no ver ni el sol, no haber visto el sol ni la luna. El cine de Ray se despliega como un gran río de la India. Y bueno, pues esto lo dijo Kurosawa. Y nada, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo he intentado resumir al máximo un panorama bastante complejo. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Parece que el panorama ha sido muy bien sintetizado. Hoy vamos a ver al maestro Ray y el jueves veremos un Bollywood. Tenemos un Bollywood que ya anunció que efectivamente reúne las características de las que ha hablado Guillermo, es decir, un cine fundamentalmente para entretener, un cine que tiene elementos extra cinematográficos, que podría ser también una ópera, un ballet, en la que aparecen pues, personajes muy buenos, personajes muy malos, se canta mucho, se baila mucho, muchos colores, mensajes muy románticos, pero en este caso, ya lo aviso, máxime desde el momento en que la película tal vez les anime a venir, la película tiene un trasfondo fundamentalmente serio. Es una película en la que se plantea el fanatismo religioso a partir de los luctuosos acontecimientos que suponen la partición de la India en 1946. El enfrentamiento entre musulmanes y hindús, que esto lleva parejo pues toda la evolución del protagonista, que le hace pues incluso integrarse en ciertas razas fascistas, que le obligan incluso a participar en el mismo asesinato del Mahatma. O sea que la película, siendo un Bollywood, es una película que tuvo una cierta trascendencia desde el momento en que supuso una controversia muy fuerte. Yo precisamente el día que tuve oportunidad de verla en Benares, pues a la salida estaba llena de policía por la cantidad de protestas sociales que incluía. O sea que no es únicamente un Bollywood, sino que es un Bollywood bastante serio. Guillermo, muchísimas gracias por ese panorama y pasemos a ver las películas. Gracias.